Estoy aquí como siempre con Francisco Martín Moreno, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido? Igualmente, Pedro. Bueno, quisiera hacer un comentario que en realidad se me ocurrió a raíz de un Twitter que hiciste, donde está la fotografía de un automóvil con el espejo retrovisor roto. ¿Te acordarás? Bueno, de los miles que mandas, igual no te acuerdas. Sí, pero bueno. claro, no, me acuerdo muy bien, hablando del reflejo de nuestra realidad. Eso es. Entonces, pensando en esta metáfora del espejo retrovisor roto, pensé, bueno, en México tenemos el espejo retrovisor roto, porque no conocemos nuestra historia. No la conocemos. Entonces, si no conocemos nuestra historia, ya lo decía muy bien Santayana, bueno, pues estamos condenados a repetir la historia, y de hecho, gracias a que no la conocemos, Pedro, la estamos repitiendo a diario. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que, hablando en términos automotrices, el parabrisas también lo tenemos empañado. Entonces, o sea, el futuro. El futuro. O sea, me doy cuenta que el espejo retrovisor está roto. No conocemos el pasado. Pero el parabrisas, en términos automotrices, también está empañado. Entonces tampoco sabemos a dónde vamos. Pensaba yo hace días en la famosa expropiación petrolera, Pedro. Y ahora no voy a tocar el tema del gobierno, sino el de la sociedad. La sociedad aplaudió a rabiar el hecho de que se les expropiaran los bienes a las empresas petroleras inglesas, norteamericanas, holandesas. Y ahora estamos viendo que importamos más productos petroquímicos, más derivados petrolíferos que el crudo que exportamos. O sea, de lo que exportamos, de lo que te dé la cantidad, bueno, pues importamos muchísimo más productos derivados que del crudo que exportamos. Es una catástrofe la expropiación petrolera, no solamente porque impedimos, digamos, el avance de toda la tecnología petroquímica, sino porque somos un país petrolero que importa gasolinas, todo lo que exportamos de petróleo lo importamos de gasolinas. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad. Pero donde voy con esto es que la gente lo aplaudió. Sí. La gente lo aplaudió. La gente aplaudió hasta la fecha, y ahí está la confusión. Por eso digo que tenemos el parabrisas empañado, porque no nos damos cuenta de estas decisiones obtusas. Por ejemplo, también vemos el caso del Ejido. El Ejido, que bueno, Álvaro Obregón siempre sostuvo que no era conveniente expropiar masivamente tierras si no teníamos un mecanismo de sustitución para la productividad. Entonces tú dices, bueno, lo que vamos a hacer es, decía él, vamos a empezar a expropiar, sí, porque no es posible que haya, ¿qué te voy a decir?, latifundios como el de Terrazas, que tenía 30,000 hectáreas. No se puede. Entonces vamos a empezar a expropiar, sí, pero al mismo tiempo que expropiemos, creemos asociaciones de producción con los latifundistas, o vamos a darles a los territorios expropiados crédito, tecnología. Un sentido económico. Un sentido económico para que sea productivo. Eso fue lo que dijo Cárdenas, Obregón. ¿Qué es lo que hizo Cárdenas? Expropió 26 millones de hectáreas, Pedro, en 2 años, con lo cual repartió miseria, y la gente aplaudía la expropiación de las tierras, y se fueron de 1940 a 1965 10 millones de mexicanos a Estados Unidos, y empezamos a importar alimentos de los Estados Unidos. Así como una consecuencia de hacer inoperante al campo mexicano. Y a la industria petrolera también. Hay que ver lo que hubiera sido la industria. Hace que el verbo hubiera se conjuga en términos pluscuamtontos, ¿no? Ya me lo sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que, imagínate que hubiera seguido la Shell, las 7 hermanas, todas estas empresas, la British Petroleum en México, hubiéramos tenido una industria petrolera tremenda, y no estaríamos en estas condiciones. No existiría un Romero de Champs. No existiría un Romero de Champs. No existiría la putrefacción que hay en el sindicato de Pemex, que es un sindicato que tiene de alguna manera secuestrado al gobierno de la República. No habría esta lamentable actividad de los cárteles, de la serie de tomas clandestinas que en este país le quitan por lo menos el 20% de la actividad interna de petróleos mexicanos a través del robo. Y la reventa en un mercado informal, en un país en donde no nos acabamos de echar hacia adelante para formalizar a la economía en su totalidad. Ahora, diles entonces a los inversionistas extranjeros que van a invertir ahora en México en la industria petrolera, que inviertan cuando se están dando cuenta que el gobierno federal y Pemex son incapaces de evitar esos robos en los ductos. Entonces yo voy a construir mi ducto
para que me pase lo mismo que con los ductos de Pemex. Pues no voy a invertir, No. o me voy a tardar, o voy a poner una serie de condiciones tremendas. ¿Por qué? Porque me van a saquear todo lo que yo voy a producir, igual que le está pasando a Pemex. Es que ahí volvemos a otro punto, ¿no? El de la impartición de justicia y la impunidad en este país. Pero bueno, el punto que te quería decir es que la propia sociedad, Pedro, no ha permeado esto. O sea, hay una corresponsabilidad en el desastre de México. Ahora te diría yo, otra parte del esquema que es muy importante para entender por qué tenemos el espejo, el parabrisas empañado, es el hecho, Pedro, de ver lo que es el proceso de privatización del agua. Este tema también es muy importante porque la gente dice, no a la privatización. Bueno, yo digo, ¿no se han dado cuenta que si se privatizara el agua, finalmente empezaríamos a tener orden y respeto a los recursos hidráulicos de este país, y el gobierno controlaría a las empresas concesionarias de la explotación del agua? Aquí, fíjate lo que sucede, ya nada más en la capital de la República, que es un auténtico caos. Yo no me acuerdo, Pedro, y mira que creo que tengo buena memoria, haber visto a un jefe de gobierno más incapaz e inútil que el señor Mancera. Bueno, yo te diría que... Pues mira que eso es rete ambicioso, porque yo he visto algunos de los que me acuerdo ahorita, que qué bárbaro. Pero yo no veo a este hombre. Bueno, lo que te quiero decir es que, ¿cómo paga la gente el agua en la Ciudad de México? Pagan el agua cuando tienen que vender la casa y le dice el notario, necesito las últimas boletas de pago del agua. Entonces, claro, ahí sí van y pagan las multas y pagan los recargos, pero si se echaron 15 años sin pagar agua, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los otros 10 ya no los podrá cobrar jamás el fisco local, porque ya prescribió el derecho a cobrarlos. Caducaron las facultades de la autoridad para cobrar esos derechos de agua. Entonces la gente no paga el agua, más que cuando va a vender la casa. No paga. Entonces el mecanismo que utilizarían, como acontece en otras latitudes, es como tu tarjeta de crédito. Tú no pagas tu tarjeta de crédito hoy y mañana ya no puedes usar tu tarjeta de crédito. En el mismo mes. Ahora, tú no pagas el agua en este mes, al mes siguiente ya no tienes derecho a tener agua. Eso es lo que hace que tengas una recaudación del agua. El 70% de los ingresos de predial de esta ciudad se destinan al subsidio del agua, Pedro. En lugar de que el predial se destinara a equipar escuelas, a construir... A rehabilitar calles, por Dios. Oye, calles. Parecen zonas de guerra. Bueno, las calles de la Ciudad de México, Pedro, son peores que las de Irak, bombardeado después de la demencia de Bush. Yo he llegado a pensar que algunos de los baches que hay en la capital de la República Mexicana ya están habitados. Pedro, pero es que no es posible. Además, es el gran negocio de los delegados, el bacheo. El bacheo. Como no requiere de cotizaciones ni de, ¿cómo se llama? Sorteos ni nada de esto. Entonces, bueno, licitaciones quiero decir. Bueno, entonces se los dan a sus compadres. Entonces, a ellos lo que más les conviene es el sistema de bacheo, porque mientras más baches haya, pues más dinero para ellos. Pero entonces yo lo que te quiero decir es que no es posible que el impuesto recaudado del predial se destine a financiar el subsidio del agua. Entonces, claro, la ciudad está permanentemente quebrada. Lo mejor es darle el agua a una organización privada que el gobierno vigile, y entonces verás cómo el agua va a ser liquidada en tiempo y forma. Por supuesto. Y entonces va a haber más agua. ¿Por qué va a haber más agua? Porque este organismo va a tener más recursos para obras de infraestructura. Por ejemplo, todo lo que es este procesamiento de las aguas grises o de las aguas negras también se tiene que llevar a cabo dentro del proceso de privatización. Entonces aprovechar el agua de lluvia, que bueno, llega la lluvia, se va a las cañerías del Distrito Federal, de ahí se va al canal del desagüe, de ahí se va al río Tula y de ahí se va al Golfo de México. Sí, es que se entremezclan en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Se entremezclan las aguas pluviales, sí, con las aguas negras. Eso en la Ciudad de México. Estrictamente tendrían que estar separadas. Hay muchísimas ciudades en nuestro país que no tienen ni siquiera esos drenajes. No, claro que no. Pero entonces lo que te digo, se desperdicia esa agua. Entonces, y la gente dice, no a la privatización. Por eso digo que el parabrisas está perfectamente nublado. La gente no entiende las ventajas de esto, pero sí que las hay, porque en otros países ya inclusive, Pedro, están llegando al sistema de privatización de las cárceles.
Sí. A las empresas les entregan las cárceles para que las cárceles las operen ellos con el control del gobierno. Sí. Y créeme que es mucho más eficiente que... En Inglaterra empezaron y lo han hecho con mucho éxito. Con mucho éxito. Entonces yo creo que, pero la propia sociedad mexicana, yo siento que es inamovible, es ultra súper conservadora. Están de acuerdo con la expropiación petrolera, aunque la expropiación petrolera haya sido la ruina. Hoy en día, Pedro, el 40% del presupuesto federal de egresos se financia con los recursos del petróleo, porque hemos sido incapaces de hacer una reforma fiscal. Nos atendimos, nos confiamos a los recursos petroleros para financiar el presupuesto público. Ahora que se cae el petróleo, ¿qué vamos a hacer para financiar el presupuesto público, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda esta realidad que implica una mayor eficiencia, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, que a todos nos conviene. Pero están todavía de acuerdo con el ejido, están de acuerdo con la expropiación petrolera, están de acuerdo con que el agua no se privatice, y entonces sí que esto es una confusión tremenda que claro, pues aprovecha el gobierno, ¿verdad? Por supuesto que sí, y ahí tenemos una... miren, este tipo de organizaciones han venido evolucionando con el tiempo. En el sector salud tenemos una problemática también similar, bueno, estamos, sí, digamos, estamos quebrados en el sector salud. Hay fórmulas público-privadas en el mundo que funcionan maravillosamente bien. Bueno, una de ellas, Pedro, es tú tienes una empresa y tienes 500 trabajadores en tu empresa. Tú creas un fondo de pensiones y de jubilaciones, y creas también en un fideicomiso irrevocable, y creas también un sistema de gastos médicos. Entonces, ¿qué haces? Tus trabajadores van a los hospitales privados, y tus trabajadores tienen en el fideicomiso un sistema de jubilaciones para que cuando prescindan de sus servicios y ya tengas que jubilarlos, tengan garantizado una... Ahora, esto en México, pues es impensable. Bueno, y más ahora después de la reforma fiscal, porque ahora ya no hay estímulos y deducciones a las prestaciones laborales, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Que está quebrado el Seguro Social. Está quebrado. Está quebrado el Seguro Social. Tú puedes ver hoy en día cómo se tiene que destinar dinero al financiamiento de las pensiones y de las jubilaciones en lugar de destinar a las jeringas. A las jeringas. A las jeringas, a las medicinas. Hay muchos hospitales en este país que están terminados y no se pueden abrir. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. ¿Por qué? El presupuesto se va para las pensiones y las jubilaciones. Si hubieran abierto esto al sector privado para que las empresas que quisieran pudieran dar este servicio a sus trabajadores, hubiera sido otro boleto. Con una viabilidad. Incluso el día de ayer, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo: quiero decirles que el abasto de medicinas ya es suficiente, pero solamente en la capital de la República Mexicana, quiero ser muy enfático, dijo, solamente en la capital del país, haciendo sentir que en el resto del país, le voy a conceder al director del Seguro Social que ya hay suficiente suministro de medicinas en la Ciudad de México, que lo dudo, pero en fin, él lo dijo 2 veces, pero quiero hacer hincapié que nada más es en la capital de la República Mexicana. O sea, el resto del país está fregado ante una condición así. ¿Y qué tipo de medicinas son las que ya estarían suficientes aquí en la Ciudad de México? Ya desde el mes pasado se había dicho que las medicinas de procesos caros, como por ejemplo quimioterapias o enfermedades crónico-degenerativas que tienen un gasto permanente, estas no serían cubiertas. El sistema está quebrado. Está quebrado, pero además, Pedro, ¿qué van a hacer para que no esté quebrado? ¿Subir las cuotas? ¿Pasar a cuchillo otra vez al sector empresarial? ¿Aumentando las cuotas de Seguro Social por la ineficiencia del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que hay que dar una revolución, como la hicieron en Francia y como la hicieron en Alemania, aumentar la jubilación para que la gente no se jubile tan temprano, ahora que sabemos que la gente vive mucho más. O sea, hay muchos mecanismos, pero hace falta tener una definición política, ¿no? Una agresividad política muy clara para decir: hasta acá vamos y estamos dispuestos a soportar toda la oposición popular que va a despertar una medida de estas. Pero hay que hacerlo. ¿Te acuerdas cuando le decían a Jorge V, ser rey, ¿no? Ser rey, ya, reina. Ser reina. Bueno, ser reina también. No, me refiero a reina de que haz algo con el reinado. ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿no?
autoridad. Ser rey, ¿no? Entonces, Ser rey. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay una corresponsabilidad, porque las grandes masas de este país, Pedro, te digo, están de acuerdo con el ejido, están de acuerdo con la expropiación petrolera, están de acuerdo con que no se privatice el agua, a pesar de que hay beneficios palpables si se tomaran estas medidas. Pues sí, y estamos llenos de atavismos que desafortunadamente no evolucionan, y entonces en el mundo político se toman medidas, unas convenientes para el mundo político y otras convenientes para la imagen política. Y esto desafortunadamente nos lleva a esta premisa que decía Francisco, ¿no? Ser rey, pues llegar y gobernar no es un tema de complacencias, sino de necesarias medidas convenientes en lo general para con esto llevar a cabo verdaderas transformaciones a una sociedad que ya no es la misma de otro tiempo. Así es. Ni en tiempo, ni en forma, ni en número, ni en nada. Tú ponte a ver, Pedro, que también se puede ver de esta manera la capacidad de transformación que tiene este país. Si tú vas en un barco de velas y te vas a enfrentar a una tormenta, lo que tienes que hacer es adecuar las velas, porque el viento te va a hacer pedazos, las bajas, las enrollas, bueno, haces todo lo que tengas que hacer como buen marinero. Nosotros estamos viendo la tormenta y no somos capaces de transformarnos para la adversidad que viene. Tenemos una gran incapacidad de transformación en nuestro país. Desde que se toma una... Ve la expropiación petrolera del 38 al 2014, que finalmente se modifica. Estás hablando de, ¿qué es? ¿80 años? Sí. 80 años para que se modificara esta disposición. No tenemos capacidad de transformación. Estamos viendo que CFE está quebrado, el Seguro Social está quebrado, Pemex está quebrado. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las medidas? Claro, ya se hizo la reforma petrolera, pero tampoco se ha aterrizado. Yo creo que faltan las leyes secundarias para poder proceder a todo ello. Y falta también que se cambien muchos aspectos de seguridad interna para que esto prospere. Pero bueno, lo que te digo, en este país no tenemos capacidad de transformación. Ahí está una reflexión, o una serie de reflexiones que ustedes pues, tienen el mejor juicio, pero por lo pronto nosotros desde aquí, nosotros tenemos que señalar lo que vemos inoperante. Por ahí decía el presidente de la República que no se fijan en las buenas noticias. Y es como si llegas al doctor y el doctor te habla de todo lo sano que estás, cuando que en realidad lo vas a ver por aquello que no está bien, no por todo lo que sí lo está. Y nosotros aquí, desde nuestra óptica crítica, ponderada para México, lo que tenemos que señalar, y es nuestra obligación y será siempre, es aquello que no funciona, porque lo que sí funciona no tiene por qué ser puesto en tela de juicio. Pero sí para aplaudirlo. Bueno, Tú y yo seríamos los primeros en aplaudir todas las buenas disposiciones, acertadas, valientes, audaces, inteligentes, eficientes. Seríamos los primeros en aplaudirlo. Estoy seguro. Bueno, sí, pero también somos los primeros en condenar y en denunciar todo lo que no funciona. Y eso es algo que nosotros aquí no podemos. No está, diría César Camacho Quirós, en nuestro genoma, decía el hombre cuando habla de honestidad. Bueno, él hablaba de honestidad. Y acto seguido consultó la hora de su reloj, ¿no? Y dijo, bueno, ahora Patek Philippe. Ahora Patek Philippe, cada vez de que ve el reloj, lo deprecia. Sí, ahora le da un factor de depreciación. Ahora Vacheron Constantin. Ahora Vacheron Constantin, no hombre, ¿qué va? Richard Mille. Bueno, al estilo, hay un modelo que se llama Korenfeld. Es cierto. Gracias, querido Francisco, como siempre. A ti. Tu Twitter. F. Martín Moreno. F. Arroba F. Martín Moreno. F. Martín Moreno. Ahí está Francisco Martín Moreno, por favor. Pónganse en contacto con él, háganle sugerencias, háganle comentarios. Le encanta a Francisco Martín Moreno, como a mí, el tener esta retroalimentación con todos ustedes. Yo creo que es algo que ustedes y yo tenemos que constantemente estar revisando. Sobre Francisco Martín Moreno y el agua, Isaac Sena, en Querétaro, si no pagas el agua, en 2 meses te desconectan el medidor y te quedas sin agua. ¿Por qué no hacer lo mismo en el Distrito Federal? Claro. Néstor Carr, el señor Francisco Martín Moreno cree en los santos reyes. Nosotros aquí estamos tratando de proponer soluciones, ¿no? Hashars Aló dice: aquí en Puebla el agua ya está concesionada y pagamos el doble
de lo que antes pagábamos. Gabriela González, en Michoacán, si no pagas, vienen y te cierran la llave general y pagas porque pagas. Jorge Ortiz, en León, pagamos muy caro por el agua, a cambio tenemos uno de los mejores sistemas del mundo. Ignacio Vázquez, en Guadalajara, te desconectan de inmediato si no pagas. Y les quiero decir una cosa, se iba a discutir una ley hídrica en nuestro país en estas últimas semanas y se canceló la discusión por las elecciones. Así de fuerte. Gracias, como siempre. A ti, Pedro. Martín Moreno. Vamos a hacer un corte, amigos, en El País. Aquí regresaremos con más información. Estamos con ustedes por la vía digital, llegando, y gracias, que cada vez somos más los que estamos juntos en torno a esta transmisión. Regresamos.